Ahora, ¿no siente igual que es una bandera que López Aliaga y sus congresistas como que le arrancharon en alguna medida, a raíz también de la forma en que la sacó de su lista el año 2020? No nos la arrancharon, sino que yo diría que López Aliaga utilizó a los cristianos para generarse una plataforma de apoyo, porque en realidad Solidaridad Nacional, que era el partido que ahora se ha convertido en Restauración Nacional, no tenía gente. No tenían evangélicos. Pero sus propias bases de Solidaridad Nacional, que creían y seguían el liderazgo de Castañeda Locio, no lo seguían a López Aliaga. Entonces, yo he conversado con gente que fue de Solidaridad, que me dijeron, no, con Rafael, no, ya lo conocemos. Sí. Así me contestaron, ya lo conocemos. Pero eso me lo dijeron cuando yo ya había renunciado, porque yo me he tenido que inscribir en Solidaridad Nacional para poder inscribirme como candidata a la primera vicepresidencia y al Congreso. Y estuve 30 días pues inscrita, porque lo que nos hizo fue Ripley, ¿no? Sí, que tiene, vamos, para hacer un poco de historia, que es en el Rafael López Aliaga 2020 le dice que usted va a ser candidata a la vicepresidencia número 1 del Congreso, sí. Y de pronto en septiembre o octubre, el 7 de octubre, cuando va a anunciar la lista, le dice que va a ir solo y la saca a usted y a un grupo de evangélicos que iban a ir. O sea, habíamos trabajado 3 meses en hacer una selección de los mejores profesionales recomendados por sus pastores a nivel nacional, o sea, de todo el país. Era una lista de gente de primer nivel, ya, intelectual y moral. Y él los recibió, se inscribieron en su partido, pero esa gente no lo conocía, López Aliaga. Se inscribió porque confiaron en mí, porque quien los invitó fui yo. Entonces, cuando una tarde me llaman y dicen, doctora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque nos han borrado, o sea, ya no existe el WhatsApp, ya no existe, o sea, ya no se puede entrar al WhatsApp, ya ha quedado que nos han sacado a todos. Y le dije, bueno, no sé, y eso, y cuando veo, también había un WhatsApp de plancha presidencial, y lo que había hecho López Aliaga es salirse de esa, como diciendo, esta plancha ya no va. Para mí, que le dijo a su asistente, sácala a Beatriz del WhatsApp, y él dijo, no, yo no puedo hacer eso, entonces me salgo yo, y se salió. Entonces, para nosotros fue una sorpresa, porque nunca nos dijo, ya no quiero que vayan ustedes, me molesta tal cosa. Simple y llanamente borró los WhatsApps. Y entonces, el punto ya no tuvo retorno, ¿no? Porque aunque hubo gente cercana a él, católicos, que trataron de tender un puente, le dije, yo no creo, esto no tiene retorno por la forma en que se ha comportado. Le dije, no. Y ahí se va quedando con ese acercamiento con los evangélicos a costa suya, casi. Bueno, de toda esa gente que se la perdió, porque era gente de primer nivel, fue un maltrato bien chocante, porque tú no puedes tratar así a nadie, no puedes tratar a las personas, y mucho menos a gente que tiene un alto valor moral y espiritual, que tú la estás invitando precisamente por eso. Entonces, fue un maltrato terrible, que yo lo consideré una bofetada para toda la iglesia cristiana en el Perú. Igual con, digamos, bueno, como usted concretamente, hay cristianos con el que tiene buena relación. No se piensa en el caso de Milagros Aguayo, que ha estado en el ojo de la tormenta hace unas semanas. No sé, ¿qué opina usted de ese caso? Bueno, Milagros Aguayo es una pastora que ha realizado ese proyecto de apoyo a las adolescentes embarazadas ya con muchos años antes, ¿no? O sea, no es que ha hecho esto con motivo de campaña electoral. Creo que ha sido muy poco feliz la idea de alguien que filmó esto en una iglesia y lo colgó. A veces los hermanitos tienen esas cosas peculiares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho cuidado de decir cuando hay algo que no debería trascenderse, por favor, nada de filmaciones, ¿no? Y la gente guarda su celular. Pero que ella haya promovido la publicación de esto, no lo creo. Para aprovecharse, digamos, porque está en campaña electoral, no lo creo. Creo que es una persona seria y yo aprecio el trabajo que ha hecho en el sentido siguiente. No ha sido de esos congresistas que hacen alaraca con su gestión. O sea, que he presentado tal proyecto de ley. No, calladita ha hecho sus proyectos de ley y calladita ha conseguido que le aprueben 27 proyectos de ley. O sea, yo realmente estimo bastante este trabajo, porque ha tenido un perfil bastante, que tú puedas discutirle el fondo de sus proyectos de ley, pero logró que todo el pleno se los apruebe. Entonces, eso no creas que es fácil, porque los congresistas tienen una serie de, no sé, resquicios de celos, ¿no? Con algunos otros, sobre todo los congresistas más notables, no logran que sus colegas les firmen sus proyectos porque le tienen un poco de pica, de celos, y no se lo firman. Y supongamos que consiga 4 o 5 otros congresistas que le firmen su proyecto, finalmente el Pleno
nunca lo ve o cuando lo ve lo rechazan. Entonces esto de tener ese perfil, digamos, de poder lograr esto, es bien singular. Sí. Bueno, aún así usted dijo de Rafael López Aliaga que tenía dislates de conciencia y un deterioro severo de la capacidad cognitiva. Bueno, que ¿no? eso lo podemos ver, ¿no? Sí, pero lo dijo usted, o sea, lo estoy citando, se ve, ¿no? O sea, sí, o sea, se nota. Tú lo escuchas hablar y te das cuenta de, porque uno puede en este momento estar pensando en otra cosa. Hay gente muy inteligente que está pensando en 3 planos o 4, o sea, piensa varias cosas. Entonces, ¿cómo? Y no es que no es que está ido, sino que está pensando en otra cosa. Pero en este caso no, o sea, se ve que hay sí una pérdida de la capacidad cognitiva. También dijo que no está en sus cabales y que gente cercana a él le dijo que el único problema que tenemos con Rafael es que lo tenemos que llevar cargado a su casa. Sí. Pero eso, cuando usted estaba más cercano a él en 2020, ¿percibió también algún signo de dipsomanía en él? Porque siempre cuando, bueno, últimamente cada vez más, ¿no? Es cierto que hace años no tanto, pero siempre habla de una forma como balbuceante. Sí, bueno, yo he sabido, sí, que tiene un problema de alcoholismo, ¿no? Tiene un problema de alcoholismo bien severo. Y más bien yo no entiendo cómo en la mañana puede estar así, no sé cómo se para para salir a trabajar si ha podido estar bebiendo toda la noche. O sea, eso es una cosa muy difícil de entender. Pero cuando usted iba a ser su primera vicepresidenta, ¿no lo vio así? ¿No le preocupó eso en ese momento? Yo con Rafael López Aliaga yo he conversado 2 veces, conjuntamente con otras personas, y una tercera, solamente 2 veces, en 2 almuerzos para aceptar participar. Primero porque me invitó, a la segunda para decirle que sí. Y la tercera en su casa, en su sala, había un mueble largo y la mayor parte de la conversación estuve hablando por teléfono. Sí. Entonces, y los pocos minutos que estuve hablando con él, esa fue la tercera vez, es la única vez que hemos hablado a solas. Que es cuando me dice que él ha sido, me dijo, tú estás en desacuerdo, me dijo así, con la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional en los 90. Yo le dije, estoy en desacuerdo en la forma como se hizo y con el objetivo con que se hizo, porque eso era para empezar a imponer el plan de disposición de los recursos del Perú por el método globalista, y por eso modificaron la Constitución. O sea, todo esto fue un plan, y él me dijo, pero yo he estado yo he sido asesor de esto, me dijo. Fujimori, yo he asesorado a Fujimori en esto, me dijo así, y no comparto la visión que tienes tú. ¿Por qué me comentó esto? Porque en la segunda reunión, donde estuvo el almirante Montoya, que era el candidato a segundo vicepresidente. Ahí me lo presentan y me dice que es el candidato a la segunda vicepresidencia. Yo le digo, así como que a uno se le ocurre hablar de cualquier cosa, estamos en un almuerzo, ¿no? Entonces le digo, oye, y meto el tema de la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Le digo, ahí empezó el plan de globalización para el Perú, ¿no? La imposición del plan globalista para el Perú. Y digamos, la gran responsabilidad que todo esto haya caminado desde Fujimori. Para mí me queda eso clarísimo. Por toda la legislación que se aprobó, las políticas que se empezaron a desplegar y el sometimiento a los organismos internacionales que no habíamos tenido antes de Fujimori. Y se incomodó, ¿no? No dijo nada, me miró, no me dijo nada. Entonces, es en la tercera reunión donde él viene de frente con una cara distinta y me dice, hola, ¿qué tal? Que no sé, yo iba a conversar con él por su plan de campaña, el plan de campaña de él, porque yo estaba preocupada de que él no lo conocía nadie, sí, pues. Menos en la iglesia cristiana, porque los cristianos no ven los programas convencionales, no ven la televisión convencional. Tienen sus propios medios de comunicación, entonces no lo conocían para nada. Y entonces yo estaba preocupada, le digo, Rafael, no te conocen. Acá, si tú no pasas la valla, nadie entra. O sea, tenemos que hacer pasar la valla. Y bueno, ahí fue que él me sale hablando del tema de lo de Fujimori. Y me dijo, yo he sido el que ha asesorado a Fujimori, y yo sabía que había una comisión, Hernando de Soto, Sepúlveda, que fue viceministro de Economía, era un grupito, ¿no? Creo que estaba Susana de la Puente también ahí. Eran los que tenían los contactos con la banca internacional. Y él la tenía. Y entonces yo me quedé así sorprendida. ¿Por qué razón? Porque sabía que él había terminado dueño
de las empresas estas que remató el Estado en Cusco, ¿no? Los trenes, los hoteles. Y usted le vio un afiche de trenes, me dijo en una de esas, bueno, me dijo, no, lo leí en Hildebrandt, en sus tres, en una de esas reuniones le vio un folleto de trenes. No, es que justo en ese momento, cuando me dice que yo he sido asesor de Fujimori, me quedo así y no le digo nada, pero me quedé en shock. ¿Por qué? Porque él se había pintado como una persona de una gran espiritualidad, ¿no? Yo soy una cristiana de verdad, por si acaso. Sí. Y ¿sabes qué cosa? Yo me quedé sorprendida porque el tema ético para mí es una cosa muy fuerte. Yo he sido funcionaria de la Corte Suprema 15 años y gracias a Dios me he retirado con diplomas, con decoraciones, reconocimientos, ¿no? Nunca he tenido ningún cuestionamiento, ni siquiera una denuncia porque me equivoqué en una cuestión administrativa. Entonces, pero esto me pareció terrible porque tú no puedes, pues, estar asesorando a un presidente de la República y que en la agenda de la propuesta está rematar las empresas públicas y tú salgas dueño de empresas públicas, porque esto es claramente inmoral y totalmente antiético. Hay una clara incompatibilidad ética en que ser un asesor de un gobierno y terminar beneficiándote de ese gobierno. Y toda la fortuna que él ha hecho es eso. Es eso, ¿verdad? Entonces, sobre la base de las empresas del Estado peruano. Y la manera en que ha tratado, y eso ha sido después, ¿no? De seguir, digamos, sosteniendo esto, porque estaban por caérsele ya las concesiones, sí. y es evidente que ha apoyado la vacancia de Castillo y buscaba una persona que le pueda renovar estas concesiones, porque si no, Castillo no se las iba a renovar. Sí. Pero los afiches que vio, o esos volantes que vio, eran como... Ya, no, ese día que estaba conversando con él, sí. Yo estaba sentada en un mueble largo de cuero que él tiene en su sala, y él estaba parado, pero lo llaman... En Miraflores acá, ¿no? En Miraflores. Lo llaman por teléfono y se sienta a conversar, y como yo estaba así, como cuando tú estás así y no sabes qué hacer, sí. No, entonces miré así, y justo miro hacia la derecha, y había una revista... impresa, plastificada, transparente, sí. Y que había un trencito muy bonito. A mí me encantan los trenes, especialmente antiguos. Ese tren que está en Barranco, a mí me encanta. Y entonces lo jalo así para mirar, porque si estaba encima del mueble era como que cualquiera lo puede agarrar, es como una revista, sí. ¿No? Entonces lo cogí para mirar. Como dentista. Y me puse a mirar el trencito, bien bonito, pero la vista me jaló al pie de imprenta. Y ahí vi Goldman Sachs. Entonces, un relámpago atravesó mi cabeza hasta mis pies. ¿Por qué? Porque yo soy una estudiosa de la élite globalista y de todo lo que vienen haciendo en el mundo. Me he dado el trabajito de escribir un libro, Cómo salir del sistema globalista, y como subtítulo, y emprender el verdadero desarrollo. Y entonces sabía muy bien que Goldman Sachs es el banco principal que utiliza la élite globalista para hacer sus proyectos en todo el mundo. Entonces dije, Dios mío, este hombre está vinculado a la élite globalista. Pero por supuesto que puse mi cara, yo como abogada estoy acostumbrada a poner mi cara de pedernal, pierda o gane. El día lunes de esa semana en que fue la presentación del partido, me llama una de las candidatas al Congreso y me dice, doctora, ¿cómo va a ser el día miércoles la presentación? ¿Vamos a hablar? ¿No vamos a hablar? La verdad es que no sé. Le dije, eran 11:15 de la noche y yo estaba terminando un escrito. Yo trabajo hasta tarde. Sí. Entonces le digo, no sé, ¿puede averiguar si me avisa, por favor? Sí, ya les aviso. Y cuando termine 11:30, no voy a llamar a esta hora, Rafael, no va a pensar que estoy loca, estoy molestando a esta hora. Pero le mandé un mensaje. No, a esta hora yo iba a venir con mi pijama para esta entrevista, porque me parece tardísimo. Sí. Pero bueno, la cosa es que veo y digo, bueno, le mandaré un mensajito. Entonces le digo, Rafael, ¿cómo va a ser lo del día 7? Miércoles, sí. Y entonces... 7 de octubre, ¿no? La presentación de la ¿cómo lista. hacer? Entonces me contesta por escrito, o sea, estaba despierto, me contesta, él se acuesta tarde, pero no me gusta molestar, por más que te acuestes tarde, molestar. Entonces me contesta diciendo, habla con el encargado de prensa, ¿no? Con el jefe de prensa. Y le dije, ¿me pueden pasar su contacto? Y me pasa su contacto. Pero ya eso era pues 20 para las 12 y era Alfonso Baella quien había que llamar. A esa hora tampoco lo iba a llamar porque él y su esposa me iban a demandar. ¿Alfonso Baella? Sí. Sí. Que era jefe de prensa de López Aliaga. En ese momento, sí. de ese suceso por lo menos. Pues no sé cuánto tiempo habrá durado ahí. Pero el tema es que después de esto... me quedó la curiosidad, entonces llamé al asistente de López Aliaga, que era el doctor Jorri Wharton,
Y le pregunto, Jorge, ¿cómo va a ser esto? Y entonces me dice, bueno, va a ser así, así, así. Le digo, ¿y los vicepresidentes en qué momento hablamos? Porque dijo que todos los candidatos al Congreso iban a hablar. Y le digo, ¿y los vicepresidentes en qué momento hablamos? Y me dice, no, los vicepresidentes no van a hablar. Perdón, le digo, ¿y por qué? Bueno, es un tema de tiempo, que no sé cuánto. Entonces yo entendí que Rafael quería hacer su show, lo cual me parece que es legítimo. O sea, si el candidato presidencial quiere hacer su presentación y él ser el centro de la atracción, fabuloso. Yo estaba de acuerdo con eso, pero no estaba de acuerdo con que me obliguen a ir porque le digo, mira, yo tengo a las 10 de la mañana un informe en la Comisión de Salud, que la tuve. Y voy a tener que rogarle al presidente de la comisión que me tome a mí, porque eran varios abogados de diferentes organizaciones, de médicos, enfermeras y qué sé yo. Y entonces y le digo, tengo que hacer el primer informe, eso es lograr que el presidente me dé el pase para hacer el primer informe. Y no sé si lo logre, y de ahí salí corriendo para estar a las 11 en Jesús María, el local del partido. Pero si no vamos a hablar, entonces yo entendí que era mejor que la mayor parte de candidatos se presentan solos, no están cargando con los vicepresidentes. Entonces, Toledo siempre se ha presentado solo, o sea, otros se presentan solos. Entonces yo dije, ya yo me quedo. Y Jorri me contesta, ya, le voy a decir a Rafael, ¿cómo le habrá traducido esta conversación a Rafael? Si le ha puesto medio cizañoso, Beatriz amenaza con no ir, si es que no habla, una cosa así, entonces el otro se ha molestado, porque cuando ya me voy a acostar, veo que me ha mandado un mensaje y me dice, voy solo a la presentación. Y de ahí nunca más hemos conversado nada. Y yo sí le contesté, le dije, Rafael, ten mucho cuidado porque hay gente muy seria y valiosa involucrada en todo esto. Me refería a todos los cristianos que me había costado Dios y su ayuda. No es que yo ni los conocía. Yo he tenido que llamar pastor por pastor a nivel nacional, tomar contacto y le dije, por favor, pastor, necesitamos a gente probada, que sea idónea moralmente, espiritualmente, que ustedes puedan decir, esta es una persona que yo recomiendo. Y así me empezaron a llegar los nombres. Hablé con ellos, doctora. O sea, le hizo todo el trabajo de coordinación, básicamente. 3 meses. O sea, fue un trabajo. Y durante todo ese tiempo no lo vimos a Rafael, porque Rafael le dio COVID. Claro, verdad. Entonces, todo fue remoto por Google Meet. O por Zoom, en ese tiempo era Zoom. Sí, y la sacó de un momento a otro. Ahora, en el caso de tu hijo, ¿crees que esa acusación, la acusación que se dijo que es falsa, crees que es una cosa manipulada por él en venganza por ti? Muy grave, porque lo que él hace de una conversación que dura como 15 minutos, porque Franco es un chico que hasta ahora ya cumplió 30 años en este mes de febrero. Y él quería llevar, pero candoroso, candoroso. ¿Por qué? Porque ha sido criado cristianamente, en colegio cristiano. Hasta ahora sus mejores amigos son los del colegio, ¿no? Entonces ha ido a una universidad católica y ha sido, pues, digamos, su vida concatenada dentro de los parámetros cristianos. Entonces, dice que lo extorsionó. O sea, esto es una cosa bien grave. Claro, porque ya se olvidaron todos, pero López Aliaga acusó a tu hijo de extorsionarlo. Cuando le habla bonito y le dice, Torvial, le dice que Dios te bendiga. Termina la conversación, que Dios te bendiga, Rafael, que todo vaya bien. Hasta luego. Y le hace una grabación, porque como no le contesta, le hace una grabación. ¿Por qué? Porque Franco había trabajado esos 3 meses ad honorem, o sea, gratis para López Aliaga, porque yo no tenía tiempo para hacer las coordinaciones, no materiales, estar llamando a uno y a otro. Eso lo hacía Franco. Franco comunicaba con los pastores, le decía, llama al pastor y hablé con él, llámalo por favor para ver con el hermano tal, el hermano cual. Y así se hizo un trabajo muy bonito. Ustedes básicamente hicieron una tarea de coordinación por él, ¿no? Básicamente es lo que... Por él, exactamente, porque lo que necesitábamos es que lo conozcan a él. Yo le hice 3 planes de campaña. Yo soy experta en planeamiento y control, en organización y dirección, porque aparte de ser abogada, he estudiado administración en ESAN. Y entonces puedo hacer un plan así con la velocidad extraordinaria, me siento y escribo un plan rápidamente. Y bueno, Dios me ha dado un don de creatividad muy grande, por el cual hice 3 planes. Uno dirigido a la sociedad en general, otro para las Fuerzas Armadas, que lo iba a conducir el almirante Montoya, llamado por naturaleza, y otro dirigido a la iglesia cristiana. Que ibas a hacer tú como que iba a ser yo, porque yo era el contacto con ellos, ¿no? Entonces, digamos que esa gente me conocía y confiaba en lo que yo aportaba hacia la iglesia. Entonces,
Y esos 3 planes, él me dijo, excelente, muy bien, gracias. Todo eso fue por correo electrónico, eso consta por correos electrónicos. Pero después que ya pasó, y él decía, no quiero hablar nada hasta que se cierre la inscripción de los congresistas, que se cierre toda la inscripción de las listas. Y así fue. Esa conversación del sillón de cuero de su casa, esa fue cuando ya se había cerrado la inscripción de todos. Entonces, mira mi lectura, porque yo en ese momento era impensable, no me imaginaba. Yo también soy candorosa como mi hijo, o sea, soy bien intencionada y siempre espero lo mejor de las personas. O sea, no pienso que la gente está pensando, digamos, con la trampita o hacerte engaño o utilizarte, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa pienso yo que hizo? Es que... ¿Te usó? Premeditó, ¿no es cierto?, meterme en el partido, y cuando ya estuviera ahí y ningún otro partido me pudiera captar, entonces la espectoro y ya está.